pasamos a revisar aquellas impactantes pruebas que todo parece determinar que la Iglesia Católica algo sabe, no poco, sino bastante, respecto a la posible existencia de algún tipo de raza alienígena o extraterrestre. ¿Cómo olvidar cuando finalmente el nuevo Papa, aún vigente, fue elegido? Y comenzó todo el mundo a ver a través de las pantallas de sus televisores la presencia de este objeto volador no identificado sobre el cual no se hizo el más mínimo hincapié. ¿Será porque están acostumbrados? ¿Será que no querían finalmente subrayar un hecho que empañara algo más importante para los católicos, que es como la elección del nuevo Papa? Asunción del Papa, 13 de marzo del año 2013, Roma, Italia. El canal que lo captó fue la BBC de Londres. Durante, como les comentaba, la presentación del Papa Francisco como la nueva cabeza de la Iglesia Católica, la transmisión por televisión captó este objeto volador sobre la Basílica de San Pedro. Hasta ahora, nunca nadie quiso otorgar alguna hipótesis o alguna teoría más aterrizada diciendo eso era una cámara robótica, un dron, cualquier cosa. No, autoluminiscente, bastante grande en sus proporciones, con un diámetro de más de 2 metros y finalmente dejando una estela bastante curiosa que parecía tener un complejo efecto de reflejo a partir del lente de la cámara. Como que en algún minuto algo se desprende de la figura. Pareciera, eso todavía no se ha llegado a determinar si es un efecto del lente, es casi un efecto óptico nomás, pero sencillamente el objeto sí estuvo ahí y pareciera que la Iglesia Católica estaba más acostumbrada que asombrada frente al hecho. O quizás, como dicen algunos, no quiso hacer mención al respecto para no empañar, digamos, lo que realmente estaban celebrando. Velocidad inconstante también. ¿Sí o no? Llama la atención. No va parejo. No tiene una ruta destinada. No es como el clásico globo. Hay un movimiento ahí permanente y lo de que todas hace más maneras. raro todo. Ahora, si es que bien algo que ha llamado la atención desde su inicio, a partir del Papa Francisco, tiene que ver con esta declaración que lanzó el 14 del año pasado, 14 de mayo. Atención, mira lo que dice ahí. Así lo consignó la prensa, que ya un poco jugando con la imagen le coloca un alien a partir de la saga de Alien el octavo pasajero. Sin embargo, la noticia es real. Porque finalmente lo que dice ahí es que el Papa Francisco estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres. Bueno, la verdad que en estricto rigor el Papa habla que hay que incluir a todos en la Iglesia, y si entendemos que todo lo que alcanza la vista, incluso más allá, fue creado por un solo y único Dios, incluso los extraterrestres están dentro de esa misma creación, por lo tanto no se podrían dejar fuera. Así que dice él que si se lo pidieran los extraterrestres no tendrían ningún problema en bautizarlo. El Papa Francisco, 12 de mayo, perdón, corrijo, el año 2014, dijo: si mañana una expedición de marcianos, así con toda la caricatura, los viene acá y uno dice, quiero ser bautizado, el extraterrestre el que habla, ¿qué pasaría? Marcianos, ¿verdad? Verdes, con largas narices y orejas grandes, como los dibujos de los niños. Y la verdad que lo que él deja de entrever es que en estricto rigor dice, si él se lo piden, él no tendría ningún problema, puesto que lo reconocería como hijo de Dios o parte de su creación. Es loco que un papa hable de estas cosas así tan abiertamente, ¿no? Sí, ¿o no? Aunque sea en tono de entre medio de broma, medio en serio, es muy raro. Sí, porque porque un papa solo habla de cosas categóricas que tienen importancia. Cada cosa que sale de su boca tiene que tener algún peso, tiene que tener algún valor. Que tiene, además. Absolutamente, no. O sea, puede hablar de manera coloquial, pero no puede hablar en broma. al peo. No puede hablar de temas que simplemente no significa nada para nadie, de alguna manera. Entonces, cuando él hace referencia a los extraterrestres, si bien en tono caricaturesco, y no es la única vez que lo hace, de hecho, pareciera como hoy día tratamos de probar, parece que la Iglesia Católica sabe algo más respecto a la existencia de estos seres de lo que están dispuestos a reconocer. Ya tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de Juan 23. ¿Cómo olvidar esto, señor director? ¿Se acuerdan? Obviamente, ese dibujo que está ahí representa el encuentro del Papa con extraterrestres. Lo entendemos, sí, dado que tienen una forma humanoide, pero que no parecen a ninguna raza específica de la Tierra. Tú nos contabas que este dibujo fue hecho en base al relato del ayudante, del secretario, absolutamente. Cuando uno era Papa, obviamente, este hombre santo considerado, canonizado el año pasado, finalmente tiene un encuentro con esta criatura. ¿Cómo es el relato que lo hace Lori Francesco Capivoli? Dice, secretario personal del Papa Juan 23, en el diario The Sun, así lo confirmó el 23 de julio del 85. Un extraño ser salió de una nave. Tenía forma humana. A ver, tenía forma humana, más no lo era. No era una humana, era lo más parecido que uno puede llegar a imaginar. El Santo Padre, que por lo pronto en aquel momento no lo era aún, caminó hacia el ser. Los dos estuvieron 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. O sea, tuvieron una comunicación telepática, como tantos casos de abducciones o de encuentro con estos seres, así parecen confirmarlo. El Papa Juan 23 finalmente
finalmente no le llamó demasiado la atención, sino que actuó con total parsimonia frente a este encuentro. Y finalmente cuando el secretario, digamos que fue testigo, se queda mirando, esperando a que le diga algo, lo único que él se recoge a decir es que en realidad que la creación de Dios, digamos, llega hasta con fines insondables. Claro, ¿verdad? y que a veces nos es difícil reconocer a nuestros propios hermanos. Exactamente, sabiendo que hay otras criaturas más y que nos queda tanto por entender. Pero atención, amigos míos, porque esto no solamente queda en una ala mística, esotérica, sino que incluso existe un grupo de sacerdotes astrónomos, científicos, que ellos están a cargo, por ejemplo, de uno de los tantos y más importantes observatorios y telescopios, finalmente con el fin de buscar vida más allá del planeta Tierra. Atención. And when the Vatican looks to the heavens, now it looks through telescopes. Perched alongside the Pope's summer residence at Castel Gandolfo is the Vatican Observatory. Here, the Vatican continues their long-standing tradition of supporting scientist priests. We're all doing basically the kind of science that NASA and the other big organizations would never pay for because it's too speculative, because it takes too long, because you can't get the project done in time to get tenure. We don't have to worry about that. The Church is now so progressive that in 2009, the Vatican hosted a conference to discuss the possibility that life exists elsewhere in the universe. It's a question we always get, you know, would you baptize an alien? Only if they'd ask, would I baptize them? También, siguiendo en la misma orden, no tiene problema en bautizar. Pareciera que es casi como que en algún momento corrió una circular y dicen, hermanos míos, si por esa casualidad, digamos, del destino, sobre todo ustedes que trabajan en astronomía, pongamos algo por sentado. Si un extraterrestre va y le pide algún tipo de bautizo, digamos, bendición, ustedes por favor se lo dan en aras, digamos, de hacer una relación diplomática mucho más amena con estas criaturas que al parecer ellos ya lo dan por descontado en términos de su existencia. Oye, Salfe, ¿no es extraño que ellos hablen o el Papa hable tan abiertamente y haya otra gente que en Estados Unidos sobre todo que se guarde tanta información y sea tan escondido el tema? Qué notable, guarde esa pregunta porque hay un momento donde se creó una conjunción entre el gobierno norteamericano y el Vaticano, que al parecer aquellos que dicen saber tienen claro que el Vaticano guarda ciertos secretos y obviamente en algún momento se les pidió información. Pero ojo, ese lo que vimos es el telescopio, ¿cierto? El observatorio principal del Vaticano, pero no es el único. Hay otro que está emplazado en Arizona. Estamos viendo ya las imágenes. Ahí está. Amigos míos, eso se encuentra en, como les decía, en Arizona, en el monte Graham de esa localidad. Tremendamente moderno, incluso algunos dicen que lo que se capta de esos lentes se ve incluso mejor que el telescopio Hubble, que de hecho está en el espacio exterior. Obviamente dice que la máxima tecnología, con toda la cantidad de recursos impresionantes que el Vaticano, ya sabemos que no son pocos, puede llegar a alcanzar, están destinados a ese observatorio en particular, que dicen que cuyo principal y único objetivo es buscar vida o sustentabilidad de vida en otros planetas. Es raro igual, así porque no es solo curiosidad científica, es simplemente tratar de probar que no estamos solos. Sí, no, y aparte, bueno, sí, el Vaticano es uno de los poderes más grandes del mundo. Entonces, obviamente ellos necesitan tener el poder y saber qué es lo que está pasando también. Sí, además tiene razón, hay que ser chantenería. Cuando llegue ese momento hay que mantener una posición dentro de la raza terrestre, entonces hay que estar al tanto de cómo dice ellos son los primeros a enterarse que mejor. A mí me llama dos cosas la atención, Salfa. Uno, de la cantidad de plata que tiene el Vaticano o la Iglesia Católica para destinar a este tipo de proyectos. De hecho, lo dicen. Esos millones y millones de dólares. Uno. Y lo otro, con la apertura con la que hablaba el cura anterior, el cura científico. Hay como chip libre ahora. ¿Sabes qué? Lo habla tan abiertamente y hay tantas cosas en las que la Iglesia sigue manteniéndose de manera súper hermética. O sea, homosexualidad, hay muchos que se niegan a hablarlo. ¿Para qué hablar de las platas del Vaticano? ¿Para qué hablar de herencias de los mismos curas? Qué interesante lo que hizo Maestro. Pero de esto, no hay problema. Claro, si vienen los marcianos, lo bautizamos. Yo creo que es porque, además, siguiendo lo que tú dices, a mí me da la sensación que tiene todo que ver con el momento por el cual está pasando la Iglesia Católica en el mundo. La Iglesia Católica en el mundo ha tenido un resurgimiento con el Papa Francisco. Sí. Sin embargo, cada vez hay menos católicos en el mundo. Sin embargo, la mayoría de la opinión pública sigue criticando a la Iglesia Católica por todo lo que tú dijiste y por muchas otras cosas.
Por lo tanto, a mí no me extrañaría para nada que este sea el momento adecuado para que la iglesia diga una cosa así y de alguna manera también genere un cierto seguimiento. Pero por supuesto. O devoción que por mucho tiempo perdió legítimamente, a mi modo de ver. Qué notable lo que acabas de decir, porque dividido en las distintas ramas del cristianismo, la Iglesia Católica no es menos del 50%, pero probablemente la mayoría. Sin embargo, en una encuesta mundial, los que sí creen en vida más allá de nuestro planeta sobrepasa el 60%. Claro. Así que no es una mala estrategia, pero además no creo que sea una estrategia. Yo creo que ellos de verdad lo creen. Es cómo se refieren los curas respecto a este observatorio que existe en Arizona. Mira. They can get better images of space than the Hubble Space Telescope can. Now, attached to this telescope is an infrared camera named Lucifer, which is really kind of an odd name for a camera. It's used for is astrobiology, for looking for exoplanets, looking for other worlds. And the infrared spectrum is also very useful for seeing things that can't be seen with the naked eye. Quien habla es Chris Putman, un conocido investigador de todas las áreas que rodean al Vaticano. Y una de las cosas que él se siente relativamente satisfecho, porque el hombre pone hartos dedos sobre las llagas que puede tener a veces la Iglesia Católica. Pero fíjate que él de alguna manera dice que aplaude esta apertura mental y este sistema de comunicación mucho más abierto con los feligreses respecto a la existencia y de que ellos creen, por lo menos en términos matemáticos, astronómicos, de que no somos los únicos del universo y que esperan ese gran y feliz encuentro con estos otros hijos de Dios. Atención, amigos míos, esto es más bravo. Algunos han llegado a comenzar a revisitar ciertos pasajes, historias de la Biblia, como la del Éxodo, ¿cierto? Que hay una película aún en cartelera respecto de la liberación del pueblo a partir de Moisés, pueblo israelita de los faraones egipcios. Pero fíjate que hay un caso que hasta hoy día genera una gran cantidad de escozor cuando compara que es tremendamente igual el paralelo que se puede hacer entre el clásico encuentro con seres extraterrestres, una abducción del día de hoy, con el caso de la Virgen de Fátima. Atención, wow, está bravo. Some contend that the miracle of Fatima is one of many events that describe visitations from extraterrestrial messengers. In Fatima, children saw an apparition they said was the Virgin Mary. And 70,000 people came to this same sheep pasture. And people said that they saw a spinning silver disc. The Catholic Church, for a very long time, would not acknowledge what was happening with the children or Fatima. The extraterrestrials give to the children a telepathic message saying you are not alone on this planet. We are here. We have been here some thousands of years ago. We observe you. The kids were given 3 messages, and the Pope refused to release the 3rd message. The 3rd message apparently talks about extraterrestrial life. Now that is sensational, because to me, to deny the revelation of that particular message, and that is exactly what the Pope did. Ahora, atención, vamos a ser lo más honesto y riguroso y no es la menor intención de parte nuestra ofender el credo, digamos, ¿cierto? Sobre todo aquellos marianos, ¿cierto? Que tienen un especial vínculo con la Virgen María. Atención, cuando los niños, como tú, uno lee el texto literal de lo que ocurrió ahí, es que ven un disco, que dice que parece una nube con forma de disco que se acerca y que tiene una luz para abajo y que sobre ella sale una persona con una túnica y que ellos dicen que es la Virgen. Así lo interpretan ellos. Exacto, pero si tú le sacas el componente religioso, dice por algún momento, dice así como, veámoslos con ojos nuevos, frescos, donde no interpretamos nada, simplemente basémonos en lo hecho. Sabéis que ese es un clásico encuentro con un ser extraterrestre, que en estricto rigor, Jesús, la Virgen María, son extraterrestres, como dice Sixto Paz, son terrestres extra. Sí, claro. O sea, digamos, son más que humanos, claro. Pero en estricto rigor uno podría, así que los comparativos no estaría de más. Atención, usted lo preguntó, Maquita, en algún momento, fascinado, el exmandatario
de Norteamérica, Estados Unidos, Jimmy Carter, que le rayaba el tema del objeto de valores no identificados, puesto que él mismo fue testigo de uno, comienza a desplegar todo su sistema de inteligencia secreta y le llega un informe que le dicen, ¿sabe qué? Que no es menor, digamos, ¿ah? Que no es menor. O sea, me refiero que información yo tenía. creo que el informe que le llegó valía, digamos, tenía peso. Le dijeron, señor presidente, debemos decirle que usted, en su calidad, digamos, en este puesto, podría exigirle que se desclasifique lo que sabe el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano, según nuestros estudios, son los que más saben respecto al tema. Jimmy Carter emplaza al Vaticano y el Vaticano le dice... 1977, U.S. President Jimmy Carter is one of the only presidents ever to claim to have seen a UFO. Carter intends to publicly reveal all the information the U.S. government has on alien existence. He asks the Library of Congress to reach out to all possible sources regarding UFO intelligence. But when the library's contacts reach out to the Vatican requesting disclosure of all files with evidence of alien life, the Vatican refuses twice. En el año 1977, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le pide por 2 ocasiones a la Biblioteca del Vaticano que por favor si le pueden contar todos los clasificados que ellos tienen respecto a este tema, y las 2 veces se lo niegan. Pero qué curioso, porque en el año 1998, y estamos hablando de la misma Biblioteca del Vaticano, tuvieron que hacer unos arreglos, con permiso. Partes de ellos fueron registrados con video y fotografía. Qué curioso, porque en el suelo de esa mismísima biblioteca se encontró lo siguiente: cráneos alargados cuyo origen no parece en ser humano. Atención. Tira. In 1998, there were excavations being done under the Vatican Library. And one of the workers on the excavation team found some strange skulls. They were elongated, extended skulls. They look like what you would think a gray alien skull would look like. ¿Qué son esos cráneos alargados? ¿A qué pertenecen? ¿Son de una raza desaparecida? ¿O son la prueba definitiva que el Vaticano o la Iglesia Católica desde siempre ha sabido de la existencia de otros seres? Vale decir que no somos, como terrestres, la única creación de Dios, amigos míos. La respuesta al regreso a esta pausa comercial. Y luego del año 77, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le pide por 2 ocasiones consecutivas a la Biblioteca del Vaticano si puede revelar todo lo que ellos saben respecto a la vida fuera de este planeta. Se lo niegan en ese par de oportunidades y casi una década más tarde se descubre lo siguiente. In 1998, there were excavations being done under the Vatican Library. And one of the workers on the excavation team found some strange skulls. They were elongated, extended skulls. They look like what you would think a gray alien skull would look like. The oversized, slanted eye sockets, the relatively small nose and mouth, the dome-like cranium. The similarities between its structure and the heads of the gray alien, the ET life form most commonly described by witnesses, are obvious. But why are skulls allegedly under the Vatican? If these bones could talk, what stories would they tell? After the discovery of those strange skulls, Pope John Paul and the Vatican military closed all access to the site. What is the Vatican hiding? And did those skulls make their way? Hay un límite para ser demagogo y popular. La Iglesia obviamente siempre ha sabido medir muy bien los límites respecto sobre qué informa y con qué tema es simpático o más pintoresco. El día de hoy, que comienzan más que nunca a hablar sobre la posibilidad, o más bien dicho, confirmar que existe vida extraterrestre, que no somos los únicos hijos de Dios ni la única creación inteligente en el vasto cosmos, es porque sencillamente algo saben. ¿Cuánto saben y cuál es su nivel de contacto? Solo el tiempo lo dirá.